necesita más información de algo. Vale, pues entonces vamos a continuar. Si recordáis, os sitúo un poco, estábamos viendo algunas de las vulnerabilidades que se aprovechaban para realizar ataques, ¿vale? Entonces, estuvimos viendo cómo se podía o en qué consistía, porque no vimos los detalles en profundidad, el desbordamiento de memoria, ¿vale? Que se aprovechaba de vulnerabilidades que tenían que ver con el control de memoria, el tipado de datos, conversiones entre tipos de datos, etcétera, etcétera, y que básicamente estaban muy ligadas a lenguajes como C, ¿vale? Y vamos a continuar y lo que vamos a ver son vulnerabilidades relacionadas con la canonicalización. Vamos a ver, no es que la canonicalización sea una vulnerabilidad, ni tampoco es un ataque, pero si uno no tiene en cuenta aspectos relacionados con la canonicalización, puede construir vulnerabilidades, crear vulnerabilidades que luego alguien pueda aprovechar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de Uy, perdonadme, que no os he compartido la pantalla todavía. Creo que ya la tenéis que ver. Bien, entonces, cuando hablamos de canonicalización, lo que hablamos es de un proceso para determinar el nombre estándar o la forma canónica para un conjunto de nombres equivalentes, ¿vale? A lo mejor suena de álgebra cuando hablabais de grupos de equivalencia, formas canónicas, etcétera, etcétera. Bueno, esto tiene que ver en parte con eso. No hace falta que recordéis álgebra para esto, pero sí que un poco podéis relacionar con algunos aspectos que ya habéis visto en la carrera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que un atacante puede aprovechar que uno no contempla todas las posibles formas equivalentes de un nombre. Sí, un momento. Dinos, no sé cómo decir tu nombre, dímelo tú. Yunfan o... Sí. ¿Es normal? No, se debería escuchar. ¿Alguno más no me escucháis? Los demás sí me escucháis entonces, ¿no? Debe ser un problema tuyo. Prueba a lo mejor a salir y volver a entrar o algo así, que a veces funciona. Esa es la sofisticación de la informática. Vale, lo siento. Vale, entonces, como os decía, tenemos que si no contemplamos todas aquellas combinaciones, todas aquellas posibilidades, todos los nombres equivalentes a uno dado, podemos ser atacados. A veces es algo tan sencillo como la distinción entre mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Esto ocurría, por ejemplo, con el primer sistema de archivos de Apple, el HTTP+, que no distinguía entre mayúsculas y minúsculas, es decir, contraseña todo en minúsculas y contraseña todo en mayúsculas era lo mismo para ellos, ¿vale? Para el sistema de ficheros, y Apache sí que distinguía. ¿Qué ocurría? Se realizaron ataques en los que, por ejemplo, uno decía, bueno, yo quiero bloquear, pues como os decía, mi archivo de contraseñas, no quiero que alguien acceda ahí. ¿De acuerdo? Y configuraba el servidor para bloquear el acceso a ese archivo de contraseñas. Pero en lugar de contemplar todas las posibles combinaciones de mayúsculas y minúsculas para contraseñas de modo que no se pudiera soslayar el sistema de archivos, escribía simplemente una de las opciones, la que queráis, contraseña todo en minúsculas. ¿Vale? Entonces, si alguien intentaba acceder a ese archivo a través del servidor, escribiendo contraseña todo en minúsculas, no lo conseguía. ¿Qué ocurría? Que si escribía contraseña todo en mayúsculas, simplemente con la primera mayúsculas, saltaba ese bloqueo y accedía al archivo de contraseñas, puesto que para el sistema de archivos
era indiferente cuántas mayúsculas, minúsculas tuviera ese nombre. No sé si me he explicado muy bien. ¿Entendéis cuál es la idea? ¿Alguien no entiende esto? Vale. Si no, ir levantando la mano. Bien. Casos muy típicos también. Por ejemplo, yo quiero restringir que se pueda borrar. Entonces, contemplo que no se haga caso a un delete. ¿Qué ocurre? Que la D es equivalente a un tanto por 164. Si no he contemplado también bloquear esto, pueden borrar. ¿De acuerdo? Un caso muy típico que da lugar a un tipo de ataque que tiene un nombre concreto, que es el directory transversal o path transversal, dependiendo de cuál sea el autor que sigáis. ¿Qué es lo que ocurría? Hay un montón de formas de escribir dos puntos, punto, ¿vale? No los dos puntos, ¿vale? ¿Para qué sirven estos dos puntos cuando estamos con archivos? Nos llevan al directorio anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que muchas veces uno quería bloquear que se pudiera, pues eso, acceder retrocediendo y volviendo a la raíz de los directorios, llegar a aquel que nos interesa. Y se bloqueaban los dos puntos, ¿vale? Pero estos son solo algunos de los equivalentes de estos dos puntos barra. Fijaos que si uno no contempla todas las posibilidades, pueden realizar este tipo de ataque, ¿vale? Y de hecho se han hecho un montón, y bueno, siguen ocurriendo este tipo de vulnerabilidades, ¿eh? Siguen siendo sistemas susceptibles de path transversal o de directory transversal, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Pues utilizar, por ejemplo, expresiones que contemplen, expresiones regulares que contemplen todas las combinaciones de caracteres que dan lugar a aquello que yo quiero señalar por alguna cuestión especial. O quiero bloquear, o quiero dar un acceso especial, o quiero... ¿Vale? Esto muchas veces, la canonicalización da lugar a lo que se conoce como ofuscación, es decir, si yo utilizo caracteres que son más raros, pues no sé, alguien que no sea experto puede que no se dé cuenta de lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Y muchas veces también es aprovechado por los atacantes en su propio código. ¿Vale? Aquí tenéis el código, no os preocupéis que el código en sí no es importante, lo que está señalado en rojo simplemente es para que veáis dónde está parte de la ofuscación, ¿vale? De un virus tipo macro, ya veremos en qué consiste, que se llama Bartalex. ¿Vale? Pues en su código tenían vamos a decir, los detalles de la macro, ya veremos cómo es, cómo se construyen, pero ya os digo, de manera muy general también, de modo que todo estaba disperso y además con caracteres de distinta manera y tal, de modo que uno no se diera cuenta de lo que realmente quería hacer la macro, ¿vale? Sobre todo de cara a lo que se conoce como ingeniería inversa, que se dedica a estudiar este código malicioso para saber qué hace y cómo poder combatirlo, ¿vale? Esto era una versión inicial. Como se descubrió que se hacía, pues hicieron una un poco más sofisticada para versiones posteriores, ¿de acuerdo? Entonces, si estáis interesados en ofuscación, ya veremos que es una de las técnicas que a veces usan los atacantes, a veces las usan los propios programadores o diseñadores o desarrolladores del sistema de información. Pues hay sitios web donde os hacen ofuscación del código. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de un alert hello, ¿vale? Pues imaginaos, os encontráis esto, es difícil que uno se dé cuenta exactamente de qué es lo que hay. Ya os digo, hay web gratuitas donde te hacen la ofuscación. En algunas otras, más difícil que funcionen bien, te desofuscan, es decir, tú le pasas un código como este y te sacan el código, vamos a decir, en un lenguaje más legible, con un conjunto de caracteres más legibles, y podéis juguetear con ello y trabajar de modo que, pues eso, hagáis esto. De todos modos, no es recomendable,
Ya os lo digo, os lo adelanto porque al final de la clase veremos buenas prácticas y en principio para mí no es nada recomendable. Pero bueno, que sepáis que existe y que podéis jugar con ello, tanto desde el punto de vista del defensor como del atacante. ¿Vale? ¿Alguna duda en esto? Bien, entonces, lo que vamos a ver ahora son un conjunto de ataques que son de inyección de código. Básicamente vienen provocados porque no se valida la entrada. ¿Vale? Es decir, al final, en algún modo, se introducen datos en el programa, aplicación, el sistema, y esos datos se confunden con código. ¿Vale? O esos datos son código y como no se, vamos a decir, manejan de manera adecuada, se ejecutan acciones que el programa, que el sistema no tiene previstas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos que tienen nombre propio y veremos un poco qué los caracteriza. El primer caso que vamos a ver es el de la inyección de código en la línea de comandos. Imaginad que tenéis un código como este, cat replay, mail user, ¿vale? Y esto es un dato que el usuario, el que ejecuta el script, pues puede dar, ¿no? Suministrar. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace esta sentencia, o este comando, o esta línea de órdenes? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Os suena? ¿Qué significa la barra vertical? Que unimos la salida. Ah, vale, perdón. Ya veo que algunos ya se animáis a hablar. Federico. Es un pipe. Está bien. Yo ya sabéis que como soy tiquismiqui con las palabras, me gusta más decir, ¿vale? Que es exactamente la salida de este comando con la entrada. Entonces, el cat, si recordáis, no sé si os suena, lo que hace es mostrar lo que hay en un archivo, en este caso, la respuesta. Y eso se lo envía al usuario. ¿Qué ocurre si pues yo doy una dirección de usuario? Pues mandará el reply a esa dirección de usuario. ¿Qué ocurre si yo uno además con un rm-rf? ¿Qué es lo que hace? Federico, ya que estás ahí, o algún otro que queráis. Julián. Vale, ya has adelantado, Federico, pero si quieres añadir algo más, ¿vale? Elimina desde la raíz todo. Vale, le elimina donde estés, ¿vale? Sí, de manera recursiva y sin preguntar. Exactamente, de manera recursiva y sin preguntar. ¿De acuerdo? Claro, si yo soy super usuario, soy un root, ya que han conseguido hacer esto en mi cuenta, pues pueden cargarse todo, ¿vale? Otro ejemplo, para que simplemente, aquí en este caso, lo que se hace que es un ls de lo que se meta por entrada, ¿vale? Un ls, recordáis que lo que hace es mostrar lo que hay en un directorio. ¿Sí? Carlos, querías decir algo, ¿no? Espera. Ahora ya puedes hablar. ¿O te has equivocado? Bueno, mientras sigo. ¿Vale? El ls lo que hace es mostrar lo que hay en un directorio. ¿Qué ocurre si yo pues doy privilegios a todo el mundo para ejecutar? A ver, con eso buscas información que desees, ¿no? Con el ls, no, en realidad lo que hace el ls es no hace búsquedas, te muestra lo que hay. No sé si me explico. No sé si es a lo que te referías. Vale. El ls, ya os digo, es como, pues eso,
muéstrame lo que hay en este directorio, ¿vale? Entonces, exactamente. Entonces, sí, yo permito que cualquiera pueda ejecutar, ¿vale? No sé si recordáis también lo que es un chmod, dar permisos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre si lo que se hace es ejecutar el ejemplo y le doy estos datos, ¿vale? El punto y coma es equivalente a la barra vertical, por si alguno no os suena, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto? Os vuelvo a dejar como participantes para no obligaros. ¿Qué creéis que hace? Julián. Si no estoy mal, es la O de others, que es como el mundo, ¿no? Algo así. Sí, el resto vamos a decir. Sí, y el asterisco es que afecta a todos los archivos que estén ahí. ¿Vale? Entonces, como tenemos el punto, nos vamos al directorio raíz y lo que hace es dar permisos de lectura a todo el mundo, de todo lo que hay. ¿De acuerdo? Ya os digo, no hace falta que recordéis todos estos comandos. En el examen os voy a preguntar qué hace esto, ¿eh? No os asustéis. No tenéis que recordar todas estas cosas. Pero sí que os interesa de cara a luego vosotros cuando hagáis vuestro código. Sobre todo cosas que vamos a ver después, que son más típicas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien, entonces, otro de las inyecciones de código muy conocidas es la inyección de SQL. En algún momento se mencionó, la habéis mencionado cuando hablábamos de los ataques. ¿Vale? ¿Por qué se produce inyección de SQL? Porque normalmente uno deja una entrada para que le den un valor, pues yo qué sé, el nombre, la dirección, yo qué sé, cualquier cosa. Pero lo que hace es concatenar esa entrada directamente con una sentencia SQL, ¿vale? De modo que, sea lo que sea que ponemos como entrada, se interpreta como una sentencia SQL, ¿vale? Entonces, imaginaos que tenemos esta sentencia de aquí. Imagino que también, si todos los que estáis aquí habéis estudiado ya bases de datos y os suena esto, pero lo que hace que es, el asterisco me indica todo lo que hay en la tabla clientes cuyo nombre coincida con el que yo meto de entrada, ¿vale? ¿Qué ocurre si yo introduzco Blake? Sustituye el nombre de entrada por Blake. ¿Y esto qué hace? Me muestra todos los datos de Blake. ¿Hasta aquí de acuerdo? ¿Vais siguiendo? ¿Alguien se ha perdido? Vale. Entonces, ¿qué ocurre si en lugar de esto, de Blake, yo le introduzco Blake, cierro comilla, por 1 igual a 1, guión, guión? ¿Qué es lo que me hace? David, cuando quieras. Te muestra toda la tabla. ¿Por qué? Jorge, por si quieres ir ayudando a David. 1 igual a 1 siempre se cumple, ¿de acuerdo? 1 igual a 1 siempre se cumple, por tanto, el OR siempre se cumple. ¿Y esto que queda aquí, qué significa? Porque eso también lo tiene que interpretar.
Comentarios, exactamente. ¿Vale? Ya os bajo la mano a los demás para... ¿Vale? Entonces, el guión lo que indica es que lo que sigue a continuación es un comentario. ¿De acuerdo? Entonces, la sentencia equivalente es esta que tenéis aquí. Y entonces te dice, vale, dame los datos de Blake o de todos, o de siempre, ¿vale? 1 es igual a 1 siempre es verdadero. Por tanto, lo que nos saca es los datos de todos. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que aquí ni siquiera tengo que saber cuál es el nombre de la tabla, ni tengo que saber cómo está, cuáles son sus campos, ¿de acuerdo? ¿A algunos se os ocurre otra forma de conseguir esto mismo? A ver, Federico. Ay, perdón, que no lo conseguía dar. Ahora sí. En vez de poner break, pues poner lo que sea. Sí, pero ¿qué ocurre? Que a veces, sin saber exactamente cómo está estructurada la base de datos, puede que eso no de todo. Y además, ¿qué ocurre? Y si pongo solo el tanto por ciento, luego lo que tengo que poner también, no se os olvide, es el comentario. ¿Vale? Pero, ¿qué ocurre? Que lo primero que tengo es una comilla. Por tanto, lo que tengo que poner después es una cadena de caracteres. ¿Vale? Pero sí, siempre podéis buscar otra cosa que sea siempre verdadero. 2 igual a 2. A igual a A. ¿Vale? Lo que queráis. ¿De acuerdo? Pero siempre tenéis que tener en cuenta qué es lo que constituye exactamente mi consulta. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bien. Pues, ¿qué ocurre si además yo sé que la tabla se llama clientes? ¿Qué es lo que me hace esta sentencia? Me saca los datos de Blake y se carga la tabla clientes. ¿Vale? Entonces, este tipo de ataques son muy típicos, se han aprovechado muchísimas veces. Estoy segura de que si a lo mejor vosotros habéis hecho una pequeña interfaz para una base de datos que habéis tenido que crear, no sé si en todos los casos os habéis preocupado de este tipo de problemas, ¿vale? Porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que se hace es sustituir es decir, los parámetros de búsqueda en una web por este tipo de sentencias. ¿Vale? La solución más general, además de usar caracteres de escape y estas cosas que puede ser más farragoso, es parametrizar las entradas. Es decir, que aquello que yo me entra como entrada, que puede ser pues, en un formulario muy típicamente, aquello que entra como entrada, yo lo trate como una cadena de caracteres y ya está. Una cadena de caracteres o unos números, ¿vale? Pero no lo puede interpretar como código jamás. ¿De acuerdo? Vale, y aquí siempre pues pongo también otra vez la tira de nuestro físico, ¿vale? Simplemente, pues, ¿qué es lo que hicieron? Se cargaron toda la tabla de estudiantes. Pero bueno, ya esto es un poco simplemente para añadir un poco de... Lo que pasa es que a mí se me dan muy mal los chistes, entonces cuando los cuento... Pero bueno, espero que os haya dado tiempo a leerlo y a reíros un rato. ¿O no? Bien. Otro caso típico de inyección de código es el cross-site scripting, que también apareció entre lo que mencionábamos de distintos tipos de ataques. ¿Vale? Inicialmente se llamaba CSS, pero para no confundirlos con las hojas en cascada y todo esto, pues le ponemos X. ¿Vale? ¿En qué consiste el cross-site scripting? Igual que antes, algo
que se introduce como entrada se interpreta como código. ¿Vale? En este caso es necesario utilizar, o lo que se aprovecha son los navegadores, vulnerabilidades en navegadores y en sitios web, o en los servidores de esos sitios web. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a quién se intenta atacar? Pues puede ser al servidor, es decir, al sitio web, para demostrar que es mal sitio, para demostrar para quitarle clientes, etcétera, etcétera, o al usuario, en el sentido de que puede llegar a hacerse con información del usuario que debería ser secreta, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué consiste más en detalle viendo los distintos tipos de cross-site scripting, ¿vale? Si distinguimos según la persistencia, vamos a tener cross-site scripting reflejado o indirecto y cross-site scripting persistente o directo, ¿vale? ¿Qué es lo que los distingue? En el primer caso, cuando tenemos el cross-site scripting reflejado, lo que se hace es que el código que devuelve el servidor web contiene ese código que va a ejecutar luego dinámicamente el navegador del usuario, ¿vale? O el de la víctima. ¿Cómo se consigue esto? Pues colocándolo en las URLs o en alguna cookie o de algún otro modo. No os preocupéis si ahora esto resulta un poco abstracto, luego vamos a ver con ejemplos cada uno de ellos para que entendáis bien en qué consisten y cómo se diferencian. Mientras que el código persistente es código que está almacenado en algún recurso gestionado por el servidor de la web, ¿vale? Por ejemplo, pues, foros, formularios, bases de datos, perfiles, ¿vale? Entonces, ¿qué lo distingue? El persistente. Siempre que uno visite el sitio web, se va a producir la inyección de código. En el reflejado, solo se va a realizar si uno lo visita a través de esa URL que ve o usando cierta cookie, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, por eso hablamos de persistente, no persistente. O directo, indirecto, reflejado, almacenado. Bien, y según el lugar vamos a distinguir si la vulnerabilidad está en el servidor, si la vulnerabilidad está en el cliente o si la vulnerabilidad está en ambos. ¿Vale? Otros años introducía también el cross-site scripting basado en DOM, en el modelo de objetos del documento. Pero creo que al final liaba más al alumno y no reflejaba claramente estos 4 componentes que sí que me interesaba que quedaran más claros, ¿de acuerdo? Entonces, si alguno estáis interesados en más referencias sobre otro tipo de cross-site scripting, me preguntáis y os mando más información. Pero creo que con esto queda cubierto lo básico. Bien, entonces lo que vamos a ir viendo es en qué consiste esto. Entonces, ¿qué ocurre, como decía, con un cross-site scripting reflejado? Lo que hace el atacante es, en algún sitio web, en algún foro, dice, ay, fíjate, mira este sitio que es estupendo, o aquí puedes encontrar información sobre lo que te interesa, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que normalmente lo que hace es dar la dirección del sitio web con los parámetros que le interesan. Y dentro de esos parámetros, muchas veces lo que oculta es un script. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el navegador del cliente, ya os digo, no siempre es víctima, aunque siempre es víctima, aunque también puede ser víctima el sitio web, ¿no? Cuando el navegador del cliente visita el sitio web, lo visita con estos parámetros. El servidor le devuelve esos parámetros y el navegador de la víctima lo ejecuta. ¿Vale?
¿Qué ocurre? Que si el script es, ahí lo diré, mandar la cookie del documento, pues al final uno se puede hacer con las credenciales del usuario, del cliente, y pues España tenía la presidencia de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Entonces, hicieron pues, la web correspondiente de la presidencia de la Unión Europea. ¿Y qué ocurría? Que muchas personas, cuando visitaban el sitio web, en lugar de ver la foto de Zapatero, pues Luis Rodríguez Zapatero, que era el presidente de España en ese momento, veían la foto de Mr. Bean. ¿Vale? ¿Cómo consiguieron hacer esto? Pues mediante un cross-site scripting indirecto o reflejado. En los foros, pues podían introducir cadenas como esta de aquí. Mira qué ocurre cuando visitas, o qué malos son los de Telefónica, creo que eran los que hicieron la web, cuando han creado la web de la presidencia española. Cosas así. ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que cuando uno visitaba directamente el sitio web, veía la foto de Zapatero. Sin embargo, cuando pinchaba en esas direcciones, lo que veía era la foto de Mr. Bean. ¿Por qué? Porque en realidad esto es una de las posibles equivalencias de un script. ¿Vale? Si os dais cuenta, aquí además de haber problemas de cross-site scripting, hay problemas debidos a la canonicalización o al no contemplar todos los posibles elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Pues que nos decía, escribe en el documento esta imagen, que es el sitio donde estaba la foto de Mr. Bean. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que los que crearon la web dijeron, no, nuestros servidores no han sido atacados, nadie ha tocado el código de nuestros servidores. Y en ese sentido era correcto. ¿Vale? Pero de esta manera atacaban, porque al final esto rindió en el prestigio de España en ese momento, ligeramente, tampoco fue la gran hecatombe, pero al cliente como tal, al usuario, tampoco le causó ningún problema grave. ¿Vale? Incluso dijeron, no, si nosotros ya estamos preparados. Estos años fue principios de los 2000, esta década es cuando se empezó a hablar más de lo que era el cross-site scripting y porque se empezaron a realizar ataques de este tipo. Pensad que siempre cuando trabajamos dentro de ciberseguridad nunca vamos a estar tranquilos, es decir, se pone una solución para evitar un tipo de ataque y alguien encuentra otra forma de saltarse esa solución o de buscar otro recoveco por el que colarse. ¿De acuerdo? Bien, entonces dijeron, no, nosotros hemos protegido nuestro sistema para que no nos introduzcan scripts, pero no habían contemplado todas estas otras formas de introducirlo. ¿Vale? ¿Entendéis un poco cuál es la idea? Como veréis, este es uno de los pocos ejemplos así muy claritos que hay en España, porque muchos ejemplos que voy a poner a lo largo de toda la carrera va a ser, o de toda la asignatura, van a ser más foráneos, pero bueno. Bien, ¿qué lo diferencia de un ataque persistente? Como os decía, en el caso anterior, solo quien utilizaba los enlaces que había puesto el atacante veía a Mr. Bean. ¿Vale? En este caso, en el caso del ejemplo persistente, cualquiera que visite la web o ese sitio concreto de la web va a verse atacado. ¿Por qué? Lo que hace el atacante es aprovechar los comentarios que se pueden introducir en ciertos sitios web o los posts que se pueden hacer en un foro, por ejemplo, para introducir su código, ¿de acuerdo? De modo que cuando el cliente
visite este sitio web y se quede con los últimos comentarios, con los comentarios de Pepito o con los comentarios del sitio web, lo que va es a ejecutarse ese código que estaba ahí almacenado. ¿Vale? Un ejemplo también muy paradigmático de este tipo de ataques es el gusano Sandy del 2005. ¿Vale? En aquellos momentos había una red social que es muy en auge, que era MySpace, aunque bueno, ha seguido a lo largo del tiempo. Lo que pasa que, bueno, en ese momento no había otras así tan bollantes, ¿vale? Que permitía a los usuarios configurar su perfil. ¿De acuerdo? Entonces, Sami Kamdar lo que hizo fue ir probando, pues mira, nos deja meter solo 12 fotos, voy a ver si puedo conseguir 13. Pues sí, mira, puedo conseguirlo. Voy a ver si puedo conseguir cambiar o saltarme alguna otra de las restricciones que tiene. Pues sí, lo puedo conseguir. Y lo último que hizo, que se ha conocido, lo que hizo fue modificar su perfil de modo que todo aquel que viera su perfil le solicitara amistad, ¿vale? Dijo, pues así tengo más amiguitos. Y además hacía que mostraran en el perfil de la víctima una frasecita de mi héroe, sobre todo Sami es mi héroe, ¿vale? Pero dijo, así voy a conseguir pocos amigos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues que ese código se replique también en el perfil de la víctima, de modo que los que visiten los perfiles de estas víctimas, a su vez se contacten y me soliciten amistad, pongan la frasecita y todos los que visiten esos contagiados se contagien a su vez. ¿Vale? Por eso ya veremos cuando veamos los tipos de código malicioso, lo consideramos un gusano. ¿Vale? Entonces, en 20 horas consiguió casi 1 millón de amiguitos. ¿Qué ocurría? Que el crecimiento fue exponencial. La gente decía, pues yo voy a quitar a este pesado de mi perfil como amigo mío, que yo no lo quiero para nada, pero como ya estaban contagiados les daba igual, porque porque cualquiera que los visitara se iba a contagiar y si ellos veían la página de alguno de sus amigos, se contagiaban otra vez, ¿vale? No se podían deshacer de él. De hecho, MySpace tuvo que cerrar, purgar bien su base de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? A él, además, lo condenaron a ¿cuánto era? 3 años de prisión condicional en la que solo podía tener un ordenador y no tenía acceso a Internet. Además de ponerle una multa y no sé si fueron 3 meses de servicios a la comunidad. Pero este chico, porque era un chico en este momento, luego lo contrataron en MySpace para su seguridad. Y bueno, él ha creado sus empresas. Él os cuenta la historia en algunos vídeos de YouTube, él mismo, o sea, que ya tenéis un montón de artículos sobre él y si tenéis interés, pues podéis profundizar en esto, ¿vale? Lo que me interesaba a mí sobre todo, lo que hizo él fue cambiar aspectos que se podían cambiar en el sitio web, como era su perfil en ese momento, ¿vale? De modo que todos los que visitaban el sitio web se veían infectados o se veían atacados o eran víctimas, ¿vale? Y como que gusanos ya no eran solo víctimas los que visitaban su web, sino todos los que visitaban a los que lo habían visitado. ¿Alguna duda? Bien. Y por último, vamos a ver... perdonadme. Sí, vamos a ver un ejemplo para distinguir si el vulnerable es el servidor o es el cliente. Imaginad que tenéis este código que lo que nos hace es, pues decir, dependiendo de quién sea el nombre que introduzcamos, nos saluda, ¿vale? ¿Qué ocurre si se introduce un speed que lo que hace es mostrar por la pantalla la cookie? Normalmente esto no lo interesa al atacante, porque el atacante lo que quiere es quedarse con la cookie.
no que le aparezca en el navegador a la víctima, pero bueno. ¿Qué ocurre si introducimos esto? Pues que si el sistema está preparado, puede que le salga un high esto, directamente le salga error, o que si no está preparado, lo que haga es mostrar la ventanita esa que os decía con la cookie. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre si yo en lugar de introducirlo como un parámetro, lo introduzco como un fragmento de la web? El servidor, lo que viene como fragmento, no le interesa. Por tanto, no mira esta parte. Y si el cliente no está preparado, le puede atacar. ¿De acuerdo? Aquí, en el primer caso, es obligatorio que el servidor esté preparado. Si el servidor está preparado, vamos a decir, para este tipo de ataques no va a ocurrir. En este caso, aunque el servidor esté preparado, si el cliente no lo está, se puede llevar a cabo el ataque. ¿Vale? Entonces, a raíz de un artículo en el que se ponía un ejemplo parecido a esto, es cuando se empezó a hablar de los cross-site scripting basados en DOM, como os decía antes. Pero, ¿es un ataque reflejado? ¿Es un ataque persistente? En este caso, ¿cómo sería? Sería un ataque reflejado, ¿vale? No porque sea DOM, dejaría de ser reflejado, ¿vale? Entonces, como os digo, vamos a prescindir de esto y hablaremos de únicamente persistentes y reflejados. ¿De acuerdo? Pero si tenéis interés en ver más, pues este artículo, por ejemplo, está disponible gratuitamente. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien, nos queda por ver un tipo u otro tipo de inyección de código que es el cross-site request forgery. Si os dais cuenta, básicamente el cross-site scripting se basa en que el servidor se fía, o digo, el cliente se fía de lo que le llega del servidor y lo ejecuta. ¿Vale? En el caso del cross-site request forgery es al revés. El servidor se fía de lo que le llega del cliente y lo ejecuta. ¿Vale? Pero lo que le llega del cliente no es algo que haya surgido directamente del cliente, sino que es algo que el atacante ha engañado al navegador para que parezca que ha surgido del cliente. Esto parece así muy lioso, pero vamos a ir viendo lo que pasa. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad que tenemos a nuestro cliente que visita un sitio web y hace login, se inicia sesión. Mientras está ahí, visita un sitio que tiene una trampa, ¿vale? Que está preparado para enviar una petición del atacante, ¿vale? Entonces, envía esa petición, el navegador del usuario, del cliente, lo interpreta como si hubiera sido creado por el propio cliente y la transmite. Con lo que el servidor atiende la petición, porque le llega de un usuario que estaba con sesión autenticada y lo ejecuta. ¿Vale? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es la víctima? A ver, Federico. Aquí. Tanto el usuario como el dueño del servidor. ¿Vale? Dependiendo de qué es con lo que se hagan, pues vamos a tener igual que antes, que puede ser el sitio web o el usuario, o ambos. ¿Qué ocurre si esa petición del servidor provoca una respuesta en el usuario? Pues que es más fácil que el usuario se dé cuenta, ¿no? Sí, he hecho esto, operación realizada con éxito o lo que sea.
El usuario dice, ¿esto a qué viene? Y además, luego a lo mejor el atacante tuviera que hacerse con esa respuesta de alguna manera. Pero generalmente esta última parte no es necesaria. ¿Por qué? Porque puede que esta petición ya conlleve a que el atacante se haga con lo que desea. ¿Vale? Vamos a verlo con un ejemplo más. Bien. Imaginad qué es lo que hace el atacante muchas veces. Lo que hace es poner una trampa en un sitio web. ¿Vale? Es decir, crea una web o se mete en alguna web realizando algún ataque. Es decir, puede que se cree una web mediante un ataque, pero eso ya no será el cross-site request forgery, ¿eh? Eso sería el hackeo de la web. Por ejemplo, utilizando una imagen oculta. ¿Cómo consigue que la imagen sea oculta? Bueno, que no es una imagen, pero bueno, utilizando, ¿vale? Poniéndole de dimensión 0. Entonces, el cliente nunca va a darse cuenta de, a no ser que mire el código, claro, de que está ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que hace o qué código tiene? Le dice, bueno, pues transfieres a la dirección o a la cuenta del atacante, en este caso $1.500, por ejemplo. 1.500 euros o lo que queráis. ¿Vale? Por su lado, el usuario, la víctima, visita pues, a su banco, por ejemplo. Y mientras está en una sesión abierta, visita también la web del atacante o la web que ha modificado el atacante. De modo que el navegador del usuario transmite esa petición y como el servidor del sitio vulnerable recibe la petición de alguien que está autenticado, hace lo que se le pide. ¿Vale? ¿Entendéis cuál es la idea? ¿Vale? ¿Entendéis el matiz de que ahora es el servidor el que se fía de todo lo que le llega del cliente que está autenticado? ¿Vale? Una de las formas para evitar esto, ¿qué es? Pues, por ejemplo, utilizar cookies para cada uno de los formularios del sitio del servidor, ¿de acuerdo? Del servidor del sitio web que queremos proteger. ¿Vale? No voy a entrar en detalles. Si os dais cuenta, todo el tiempo no voy a entrar en detalles, pero sí que quiero ir dejando apuntes, direcciones en las que podéis seguir investigando si os interesa el tema. Bien, entonces, ¿qué sitios web, a dónde le interesa al atacante poner esas trampas? ¿Me entendéis lo que os pregunto? Es decir, vale, lo pongo en todos los que puedo atacar, solo los pongo en ciertos sitios, y en esos ciertos sitios, ¿cuáles serían? Lorena. Donde pueda haber datos bancarios. Por ejemplo. Y donde, es decir, ¿qué webs van a tener datos bancarios o datos? No sé cómo decir. A ver, Federico, lo que te decía, Lorena, ¿qué web? Si yo estoy en una web con datos bancarios, ¿cuál puede ser? Cualquier tienda online o store, por ejemplo, dice Federico. Lo que te decía, Lorena, si tiene datos bancarios, a lo mejor me lleva a sospechar que puede ser
algo que tenga que ver con mi cuenta. ¿Vale? Entonces, dependiendo del tipo de web que sea, puede hacerme sospechar, aunque ya os digo que no es algo que uno piense en este tipo de ataque cuando visitan las páginas web. Entonces, como decía Federico, pues sí, en un sitio web de venta de cosas, pues es fácil porque yo estoy viendo a lo mejor el saldo que tengo para ver si me puedo permitir comprarme algo, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué otro sitio me aseguraría de que cuando esté en mi cuenta del banco, por ejemplo, me vea atacada? O sea, que impepinablemente, si estoy visitando mi banco, me ataquen. Si consigo hackear la web del banco. ¿Vale? Aunque eso ya es más rebuscado, pero como decía, si a lo mejor he hecho un estudio sociológico y digo, pues mira, los que tienen cuenta en este banco les gustan mucho las motos, pues de motos, por ejemplo, o visitan mucho tal foro. Pues voy a decirles que visiten tal web. Ya os digo, muchas veces es una web que ha creado el propio atacante, otras veces es una web que ha conseguido hackear. ¿Vale? Juan Pablo. O Gabriel. A ver, perdonad que he perdido... Pero hoy en día tendrías que tirar muchísimo de ingeniería social para eso, claro, sí. A veces no es tan difícil. Si es que a veces la ingeniería social es lo más sencillo. ¿Se me A escucha? veces, sí, ahora sí. Vale, puedo preguntar que es que no entiendo muy bien cómo ejecuta el código que está en la imagen, la petición HTTP, cómo la ejecuta luego cuando la recibe el cliente con la etiqueta imagen en HTML. Yo no domino todo el HTML, ya os digo. Pero la idea es, o sea, HTML, cuando yo tengo, vamos a decir, estas etiquetas, como puede ser IMG, como puede ser un frame, como puede ser, ¿vale? Que lo que me indican es que hay algo que va detrás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este caso, en realidad no le estoy metiendo una imagen, no le estoy diciendo dónde está la imagen, el origen de la imagen. Pero lo que va a hacer es acudir a esto, ¿vale? Y este es el banco, ¿de acuerdo? Suponte. Y lo que hace es una transferencia. Como tiene permiso porque está en una sesión autenticada, lo hace, lo lleva a cabo. No sé si me explico. Sí, no, pero lo que no sé es cómo luego lo ejecuta en el ordenador del cliente, el que recibe el ataque, cómo lo ejecuta, no sé, la petición HTTP. Claro, sí, o sea, también depende, o sea, muchas de estas cosas se conseguían soslayar evitando, por ejemplo, ahí lo diré, peticiones GET, por ejemplo, o evitando POST, o evitando, ¿vale? Pero eso ya depende mucho de detalles concretos del navegador que estés empleando y de cuál sea el código concreto que quieras emplear. Esto es simplemente parte de lo que sería el ataque, ¿vale? No, Vale. no es un ataque concreto paso a paso. Y en plan, la dirección del banco, por ejemplo, el atacante sabe que ese cliente usa un banco y que está registrado. Claro, no, esto lo tiene para cualquiera. Claro, es genérico, ¿no? En plan, si Claro, cuela, entonces, ¿no? sí, exactamente. Si esta petición la lanza un atacante, o sea, una víctima, el navegador de una víctima que no está en este banco, ni tiene cuenta en él, y no está en ese momento en una sesión activada,
en ese banco, esto no hace nada. O sea, va aquí, no puede llevarse a cabo y listo. Claro, vale, a lo mejor tiene también muchas peticiones HTTP con distintas páginas de bancos, ¿no? Y si claro, alguno... por eso os digo que tiene que buscar en qué sitios le interesa tener esta semilla maligna, vamos a decir, estas trampitas. Claro, vale, gracias. Nada. ¿Más dudas? A ver, el ejemplo es ultra básico, pero en realidad es... Vale, aquí vuestro compañero Federico os explica en detalle lo que hace, pero ya os digo, esto simplemente es para que os hagáis una idea. Muchos de estos tipos de ataques se fueron evitando, pues muchas veces configurando los servidores para que no sé si esto no es realmente una imagen, no lo muestre, no lo realice, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, ya os digo, la forma más efectiva de evitar este tipo de ataques es utilizando cookies, bueno, o utilizando números aleatorios asociados a los formularios. Es decir, además de tener que mandar esta solicitud tiene que ir unida a ese número aleatorio que ha pasado el servidor del banco, por ejemplo, al cliente. Y el atacante, ese número aleatorio grande, no lo va a conocer a priori. Por tanto, no se va a poder ejecutar la petición porque el servidor, además de esta petición, necesita ese número aleatorio, esa cookie especial que le ha mandado. ¿Más dudas? No, vale. Pues os voy a mostrar dos ejemplos reales, bueno, dos ejemplos de ataques que también los que podéis encontrar información. Uno de ellos es un ataque que se hizo a Netflix cuando todavía no tenía, vamos a decir, el modelo de negocio que tiene ahora, que se dedicaba pues, a alquilar DVDs, a alquilar películas, vamos a decir, o a vender DVDs. ¿Vale? Entonces, lo que consiguieron hacer es, mediante cross-site request forgery, los atacantes consiguieron hacer que podían asignar el alquiler de una película a cualquier víctima. ¿De acuerdo? Podían cambiar su dirección, de modo que a ellos les mandaran lo que asignaban a la cuenta del otro usuario. Y a veces lo que hacían era quedarse con las credenciales de inicio de sesión, de modo que lo suplantaban totalmente y el otro además no podía acceder a su cuenta. ¿Vale? Este otro caso de McAfee os lo pongo porque es muy paradójico y McAfee es una empresa de seguridad, a lo mejor algunos suena, a lo mejor tenéis algún antivirus suyo, ¿vale? Una de las soluciones que ofertaba era un portal, una web, que buscaba vulnerabilidades en otras webs, ¿vale? Entonces, yo como cliente tengo mi cuenta y le paso una dirección web y me analiza qué vulnerabilidades tengo, ¿vale? Pues este mismo sitio que analizaba vulnerabilidades era vulnerable. De modo que los atacantes podían crear cuentas nuevas y podían analizar el código que les interesara. ¿Vale? Entonces, fijaos que es muy, ya os digo, es muy paradójico. Un sitio web que busca vulnerabilidades que a su vez es vulnerable. Pues no da mucha confianza, pero bueno. ¿Vale? Con esto hemos visto como los 4 tipos básicos de dirección de código y más o menos en qué consisten. Hay muchos subtipos, variantes, pero con esto yo creo que cubrimos como lo más imprescindible. ¿Vale? Otro de los problemas que se pueden producir son condiciones de carrera, que esto seguro que os suena si habéis visto concurrencia y cosas de estas. ¿Vale? ¿Qué es una condición de carrera? Aunque a mí no me gusta mucho la traducción. Te voy a dejar ya como presentador, Federico, para que así no te...
Dinos. Cuando más de un thread accede a un mismo recurso. Simultáneamente, exactamente, a la vez. ¿Vale? Es decir, se pueden producir cuando el proceso o el hilo o el llevar a cabo un proceso depende de otro proceso. ¿Por qué? Porque cuando intentamos acceder a un recurso simultáneamente, o cuando los procesos intentan acceder a un recurso simultáneamente, a veces, si está ya otro, tiene que esperar a que el otro acabe, pero luego se le puede contar en medias. O a veces uno tiene que esperar por un proceso y este mismo proceso está esperando a que el otro acabe por otra cosa. Entonces, se pueden producir interbloqueos, ¿vale? O se pueden, si no están bien controlada la concurrencia, se puede producir que se modifique un recurso mientras otro lo está utilizando, de modo que se corrompan los datos. ¿Vale? Todo esto tiene mucho que ver también con todo lo que tiene que ver con atomicidad. Imagino que os suena. O bien se lleva a cabo todo el proceso, o bien se aborta, se deshace y no se lleva a cabo. ¿De acuerdo? Bien. Un ejemplo de condiciones de carrera que es bastante antiguo, pero que es bastante paradigmático también, es el mkdir de Unix, el antiguo, el mkdir de los inicios. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se llevaba a cabo en 2 etapas. Es decir, no era un proceso atómico. ¿Qué ocurría? Que primero se creaba el directorio y luego se cambiaban los derechos de propiedad. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacían durante el ataque? Intentaban suspender el proceso mientras estaba haciendo mientras estaba entre la primera y la segunda etapa. De modo que se reemplazaba el enlace con los archivos o el directorio que nos interesaran. De modo que la propiedad, en lugar de hacerse con el directorio que se había creado, se hacía con el directorio que le interesaba al atacante. ¿Vale? Ya digo, esto ya no se puede producir, o por lo menos que yo sepa ya no. A lo mejor consiguen hacer esto de alguna manera, pero no aprovechando condiciones de carrera. ¿Vale? Y otro aspecto que nos interesaba o que me interesaba destacar son las vulnerabilidades que se ven a debilidades criptográficas, es decir, ataques que aprovechan debilidades criptográficas. Como os decía, aunque todavía no hemos visto los detalles de algoritmos criptográficos, lo que sí que es importante que sepáis ya es que existen muchos disponibles, varias implementaciones también disponibles y que se han probado. ¿En qué sentido? En que hasta el momento no se han conseguido romper. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Que si uno no sabe cómo emplearlos, pues puede, en vez de hacer el sistema más fuerte, hacerlo más débil. ¿Vale? Muchas veces el problema reside en la generación de números aleatorios. ¿Por qué? Porque a partir de ciertos valores generados se puede predecir cuál es el siguiente, cosa que no nos interesa, obviamente. ¿Vale? Pues entonces no son aleatorios. Realmente, con lo que se trabaja son con generadores de pseudonúmeros aleatorios o de números pseudoaleatorios. ¿Vale? Porque no podemos garantizar que sean aleatorios completamente. Pero sí que podemos utilizar fuentes como las que nos recomienda el último estándar RFC, que son más seguras. Bien ellas solas o en combinación, ¿de acuerdo? Ya sean basadas en el hardware, cosas que tienen que ver con el disco duro, el ruido termal, que no sé lo que es, o sea, que no me lo preguntéis, ya os adelanto yo, o con movimientos externos o con eventos externos como puede ser el movimiento del ratón, las pulsaciones del teclado, etcétera, etcétera. Vosotros a lo mejor sí que estáis acostumbrados a utilizar funciones de aleatoriedad, pero esas funciones no son seguras desde el punto de vista criptográfico, ¿vale? Pues que se basan en el error del sistema, direcciones Ethernet, etcétera, etcétera. De hecho, seguramente estáis acostumbrados a usar un random, randomize o lo que sea,
Y si lo usáis muy seguido o en momentos determinados del día, al final os da el mismo resultado siempre. Que bueno, que nos dé el mismo resultado siempre no significa que no sea aleatorio, pero es sospechoso, ¿vale? Bien, entonces, dos ejemplos reales también que se basan ambos en la firma digital con curvas elípticas, ¿vale? Esto ahora os va a sonar a chino, excepto a los que ya conozcáis estas cosas, pero aunque no conozcáis el algoritmo, ¿vale? Lo que sí que me interesa que conozcáis es que esta firma digital necesita generar un número aleatorio cada vez que se realiza, ¿vale? Y distinto a los anteriores, ¿vale? Además de la clave, vamos a decir, necesitamos generar un número aleatorio grande, ¿vale? En el caso de una clase de Java que se llamaba Secure Random, que se empleaba para bitcoins en Android, ¿qué es lo que ocurría? Que pudieron generar colisiones. ¿Colisiones en qué sentido? En que con distintos números aleatorios grandes se conseguía la misma firma. A raíz con esto, realizando diversos análisis, se conseguía hacer con la clave privada los algoritmos de curva elíptica, que están basados en criptografía asimétrica, donde utilizamos claves privadas y claves públicas. No os preocupéis, que ya entraremos en detalles en cómo funcionan. Pero lo que me interesaba es que se hacían con la clave privada, es decir, aquella que no tiene que conocer nadie más, con lo que podían robar los bitcoins de distintas, vamos a decir, carteras con distintas implementaciones que había de Bitcoin en Android. Otro que a lo mejor os puede sonar, aunque bueno, ha habido unos cuantos ataques, es un ataque a la PlayStation 3. Bueno, sí, creo que sigue existiendo este grupo. Es un grupo que se dedica a buscar vulnerabilidades. Son hackers ahí muy activos. Lo que consiguieron es también hacerse con la clave privada de la firma electrónica que empleaba Sony para firmar sus consolas. ¿Por qué? Porque Sony decidió implementar su propio el algoritmo, ¿vale? El algoritmo existe, es conocido, pero al implementar este algoritmo, lo que hacían era que siempre empleaban el mismo número aleatorio, o sea, no era aleatorio. ¿Vale? De modo que consiguieron hacerse la clave privada también. De hecho, se hicieron con la clave privada, pero no la publicaron. Publicaron que se habían conseguido hacer con ella, para avisar a Sony. ¿De acuerdo? ¿Entendéis cuál es la idea? Bien, entonces, con esto hemos visto cuáles son aquellos aspectos o aquellas vulnerabilidades o tipos de vulnerabilidades conocidas. Es decir, yo sé que el desbordamiento de memoria, la canonicalización, la inyección de código, son posibles vulnerabilidades o posibles ataques que pueden aprovechar vulnerabilidades de mi sistema. ¿Vale? ¿Significa esto que pueda tener un analizador que me busque estas vulnerabilidades de modo que las detecte y me señale que mi sistema es vulnerable? Sí. De hecho, para todo aquello que ya está establecido, conocido, hay buenos analizadores, mejores que os he señalado antes que era vulnerable, pero no nos basta con eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como os digo, puede surgir una vulnerabilidad en la que no habíamos pensado. Podemos tener oculta una vulnerabilidad que no se puede detectar automáticamente. Entonces, para eso es lo que vamos a ver buenas prácticas de diseño y de programación, ¿vale? Es decir, aquellos principios que debo seguir en diseño y en programación para que mi sistema sea más seguro. ¿Qué ocurre? Que uno supone que si sigue buenas prácticas el sistema va a ser más seguro. ¿Lo garantiza? No. Es decir, garantiza
que si yo sigo todas estas prácticas, mi sistema va a ser seguro? No. ¿Vale? No lo garantiza. Ahora, es más fácil que no se lleven a cabo ciertas vulnerabilidades, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que hemos visto básicamente son errores de implementación, fallos en la programación, ¿vale? Pero en el ciclo de vida de un sistema software, de un sistema de información, tenemos distintas fases que a lo mejor os suenan, pues desde los requisitos, el diseño, el uso, y luego ya el mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en cualquiera de estos momentos se puede producir un ataque. ¿Por qué? En cualquiera de estos momentos, o cualquiera de estos momentos puede llevar a una vulnerabilidad que posteriormente se aproveche. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la mayor parte de los proyectos software? Sobre todo hasta hace muy poco, ahora cada vez menos. Que esto no se tenía en cuenta cuando se desarrollaba el software. ¿De acuerdo? Generalmente, y lo que conocéis básicamente, son los parches. ¿Por qué? Porque el mercado, mi empresa, me pide el producto más rápido posible y pues yo que funcione de aquella manera y pues ya iré arreglando aquellos fallos que vaya encontrando, del tipo que sean, incluidos los de la seguridad. ¿Vale? En otros casos, bueno, pues ya digo, bueno, una vez que ya tengo el sistema, por lo menos voy a hacer unas cuantas pruebas, incluidas pruebas de seguridad. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Pues que al final mis requisitos de seguridad pueden ser tan específicos o tan complicados o tan nuevos que suponen hacer cambios importantes en el sistema de información que he creado. A veces hay que casi partir de cero otra vez. Y otro de los aspectos que está comprobado con diversos estudios es que cuanto más se tratan de descubrir un error, sea el tipo que sea, incluido de seguridad, más costoso es arreglarlo. Entonces, ¿una alternativa cuál es? Bueno, pues voy a utilizar un proceso de desarrollo de software seguro. ¿Qué significa esto? Seguramente los que hayáis visto también ya aspectos de ingeniería de software, habéis visto lo que es un modelo de ciclo de vida o un proceso de desarrollo de software. ¿Vale? En este caso son actividades que garantizan dentro del desarrollo del software la seguridad. ¿Vale? Es decir, estas actividades forman parte del desarrollo, no es algo añadido al final o después durante el mantenimiento. ¿Vale? Quien está desarrollando el software además es consciente de estas consideraciones de seguridad y en cada fase del proyecto se puede tener un control o una gestión de qué elementos de seguridad se están introduciendo, cuáles se obvían y por qué razón. Es decir, bueno, pues esto no me interesa implementarlo, no me interesa llevarlo a cabo porque considero que el riesgo es muy bajo y ¿vale? Pero señalando aquello que se lleva a cabo, aquello que no se lleva a cabo y las razones, y permite detectar debilidades, vulnerabilidades, esos errores de los que hablaba antes, cuanto antes mejor, ¿vale? Como os decía antes, ¿significa esto que no va a haber fallos? Pues no, ¿vale? Significa que por lo menos tengo la seguridad en cuenta durante todo el proyecto y la idea es que por lo menos cubra, porque hay unos cuantas actividades específicas ya desarrolladas por distintos modelos, distintos procesos que están pensadas para tener en cuenta, ¿de acuerdo? Durante el desarrollo. Ya os digo, además de actividades del desarrollo en sí, actividades concretas de seguridad. Uno de los ciclos de vida de desarrollo de software seguro es el de Microsoft, que a algunos a lo mejor os da la risa por diciendo, bueno, esto es seguro. Pero bueno, ellos lo empezaron a emplear ya desde hace un tiempo y muchas empresas han ido adaptando también, muchas empresas de desarrollo, a sus sistemas. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis un poco en qué consiste, simplemente para que lo conozcáis. No vamos a entrar en el modelo, ni tenéis que aprenderos el modelo en sí. Simplemente que lo conozcáis. Tienen información disponible, o sea, el modelo está disponible. Lo podéis descargar, podéis hacer lo que queréis con él, ¿vale? Simplemente para que os lo fijéis. El proceso de ciclo de vida en sí consta
de actividades dentro de los requisitos, actividades dentro del diseño, de la implementación, de la verificación o las pruebas y el lanzamiento. ¿Vale? Y hay actividades previas que tienen que ver con la formación, muy importante, y actividades posteriores que tienen que ver con la respuesta, pero bueno, que en este caso sí que entrarían dentro del ciclo de vida. La formación vamos a decir que es previa al sistema en sí. Bien, entonces lo que vamos a ir viendo, como os decía, en este bloque son aspectos de diseño y de programación. En el diseño, ¿qué es en aquello que nos tenemos que fijar? Por un lado, ¿qué controlar? ¿Vale? ¿Qué datos? ¿Cómo van a ser esos datos? ¿Qué operaciones vamos a hacer con esos datos? ¿Quién va a tener permiso para hacer qué operaciones con qué datos? Vamos a tener, como os decía el otro día, bueno, qué mecanismos y dónde los vamos a colocar. ¿Cuáles van a ser más genéricos? ¿Cuáles van a ser más específicos? Es decir, ¿cuáles van a estar más orientados a un sistema concreto? ¿Cuáles van a estar orientados a cubrir varios sistemas? Y si vamos a utilizar soluciones centralizadas con sus posibles cuellos de botella, vamos a utilizar soluciones distribuidas en las que puede ser difícil conseguir consistencia. ¿Vale? Sobre todo, ¿qué es lo importante? Encontrar el equilibrio. Es decir, tengo este posible amenaza o tengo esta vulnerabilidad que he detectado que conlleva a una posible amenaza. ¿Qué riesgo conlleva? ¿Vale? Es un riesgo bajo, pero aún así, aunque sea muy bajo, mi sistema es tan importante que tengo que contemplarlo, o es un riesgo bajo y me lo puedo permitir. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora son principios de diseño o buenas prácticas de diseño. Hay muchas guías dentro de los distintos modelos de procesos de ciclo de vida software seguro. Hay también distintas pautas que seguir, pero la mayoría están basados en un artículo, fijaos que es antiguo, de 1975, y que es el que nosotros vamos a seguir con distintos matices de otras fuentes, ¿vale? Pero básicamente la guía que se sigue es este artículo de Salzer y Schroeder, que no sé cómo se pronunciará, pero os habré bautizado bien. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son estos principios? El primero es el de economía de mecanismo. ¿Qué significa esto? Que el diseño sea tan sencillo y pequeño como sea posible. ¿Por qué? Porque si es pequeño y es sencillo, es más fácil entender dónde puede estar el problema y hay pocas cosas que puedan ir mal. ¿Significa esto que un diseño de 4 páginas sea mejor que un diseño de 10 páginas? ¿Qué pensáis? ¿No os animáis? Bien, a ver. Si el diseño de 10 páginas se puede hacer en 4, entonces el 4 es mejor, exactamente. Pero si el de 4 no me contempla todas las especificaciones que tiene que tener mi sistema de información, no me sirve de nada. ¿Vale? Entonces, no olvidéis que sea posible, es decir, voy a buscar sencillez y tamaño pequeño, pero siempre que cumpla lo que cubra lo que tengo, las especificaciones, los requisitos que tengo que cumplir. ¿Vale? Eso es importante. Ahora, un aspecto que tiene mucho que ver y que también en el que se hace hincapié es la modularidad. Bueno, pues voy a separar en distintos módulos, en distintos grupos de responsabilidades, de modo que pueda aislar los problemas, siempre que tenga interfaces que sean sencillas y que solo proporcionen las funcionalidades necesarias, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale? Esto está muy relacionado con un principio que a lo mejor os suena, que es el de KISS, K-I-S, ¿vale? Keep it simple. Que algunos añaden una S más para que sea como beso en inglés, entonces, pues keep it simple stupid o silly o
lo que queráis, ¿vale? Que es un principio de diseño que no solo se aplica por seguridad. Más cosas. Vamos a buscar acciones por defecto para seguridad. Aquí hay dos vertientes, dependiendo de los autores. Unos se fijan en uno, otros se fijan en otro, otros se fijan en ambas, ¿vale? Por un lado, vamos a hacer que las decisiones de acceso, que la seguridad esté basada más en permisos que en exclusión. ¿De acuerdo? Es decir, en listas blancas en lugar de listas negras. ¿Sabes lo que es una lista blanca y una lista negra? A ver, Álvaro. La lista blanca tiene los roles necesarios para ciertas acciones, mientras que la lista negra es de elementos excluyentes, ¿no? La lista negra es una lista de usuarios... Uy, perdonad. Es una lista de usuarios con acceso restringido. Vale. Lista blanca. Aquello o aquellos que están permitidos. Lista negra. Aquello o aquellos que no están permitidos. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo te trabajo con listas negras? Pues se me puede colar alguien que no está en esa lista negra, pero sea un atacante. ¿Vale? ¿Qué ocurre si yo trabajo con listas blancas? Pues que a lo mejor puede haber alguien que tenga que hacer uso del sistema y no se lo permita, aunque tenga derecho. ¿Vale? Muchas veces lo que estamos enfrentando es, a veces, seguridad con accesibilidad, en el sentido de que si tengo listas blancas es posible que no dé acceso, disponibilidad a todos. Si tengo listas negras es posible que alguien se me cuele. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que, otra vez, yo tengo que ver qué es lo que más me interesa a mí. Si solo estamos pensando en seguridad, vamos a trabajar con aquello que esté permitido explícitamente, o sea, listas blancas. Pero si tenemos en cuenta otros aspectos, pues como siempre, tenemos que encontrar un equilibrio que no sea muy útil, que no sea más útil para nuestro caso. ¿Vale? Y por otro lado, fallos con seguridad. ¿Qué significa esto? Que si algo falla, el sistema debe ser tan seguro como si la acción no hubiera ocurrido. ¿Vale? Es decir, el sistema se recupera a un estado seguro. ¿Vale? Esto siempre es posible. Y ya iremos viendo ejemplos. Bien, más principios de diseño. Mediación completa. ¿Esto qué significa? Que se debe comprobar cada acceso a cada objeto. Ya veremos cuando hablemos de control de acceso que vamos a tener objetos, sujetos y permisos. ¿Vale? Entonces, cada objeto al que queramos acceder tiene que, o cada vez que queramos acceder a un objeto, tiene que haber una comprobación. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si, por ejemplo, habéis usado en los programitas que habéis hecho de sistemas también en C, si habéis un archivo, ¿vale? Y cambiáis los permisos de ese archivo mientras los tenéis abierto, ¿qué ocurre? ¿Vale? Imagina que tenéis vuestro programita, abre un archivo, tiene que hacer lo que sea. Y mientras está, y tenéis permiso, en ese momento. Mientras estéis con el archivo abierto, cambian los permisos de ese archivo. Podéis seguir haciendo lo que estabais haciendo o el archivo se cierra. ¿Lo habéis comprobado alguna vez? A ver, Julián. Creo que no te debería dejar o se cerraría. No. No debería, eso es lo que piensas, que no debería, pero puede. No sé que han cambiado las cosas últimamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que las comprobaciones se hacen en Unix al principio, cuando vas a iniciar la acción, ¿vale? Entonces, cuando vas a abrir, ves si tienes permisos y qué permisos tienes.
¿vale? Si esos permisos cambian, pero tú no has cerrado el archivo, puedes seguir ejecutándolo. Ahora, si lo cierras y lo vuelves a abrir, ya no vas a poder hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues otra vez volvemos a las necesidades de seguridad y, vamos a decir, en este caso, eficiencia. O sea, a lo mejor cada vez que tengo que hacer algo, tengo que comprobar, pues se me alarga muchísimo la operación y no me interesa, ¿vale? Entonces, igual, hay que ver si esto no lo cubre el sistema operativo, a lo mejor nosotros lo tenemos que implementar en algún modo en nuestro sistema. Más principios. El mecanismo de lo mínimo común, ¿vale? Por un lado, minimizar la cantidad de sistemas que se comparten. Como os decía antes, que está muy relacionado con lo de la modularidad. ¿Por qué? Porque si hay un montón de intercomunicaciones entre los módulos, ¿qué ocurre? Que muchas veces el problema por el que me pueden atacar no viene del módulo directamente con el que interactúo, sino de otros que han interactuado con ese módulo, que han corrompido sus datos, ¿vale? Y por otro lado, se tiende a minimizar la funcionalidad de los componentes. ¿Por qué? Porque a lo mejor las vulnerabilidades de algo que tiene el módulo, que tiene la componente que yo no necesito, son las que permiten que me ataquen al sistema. ¿Vale? Bien. El privilegio mínimo. Si recordáis, el otro también hacía referencia a lo mínimo. A veces puede ser un poco lioso los nombres. ¿Vale? Yo no me importa tanto los nombres concretos de los principios, sino que entendáis cuál es el concepto. ¿Vale? Y a veces, pues eso, privilegio mínimo compartición, os liáis. ¿Vale? No es tan importante. Si lo sabéis, mucho mejor, porque así no mezcláis cosas, pero sobre todo me interesa que captéis los principios. ¿Vale? El privilegio mínimo, tener los permisos mínimos para realizar el cometido que se debe realizar. ¿Vale? ¿A quién o a qué se conceden? ¿Qué tipos de privilegios? ¿Quién? ¿Durante qué tiempo? ¿Qué recursos son accesibles? Todo esto muchas veces tiene que ver con compartimentar, modularizar que teníamos antes, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si alguien consigue hacerse con las cuentas o con los privilegios de ese proceso, de ese usuario, etcétera, el daño puede estar limitado a aquellos privilegios que tenga ese usuario. Si todos los usuarios tienen privilegios de administrador, pues con cualquiera de los que se hagan nos pueden hacer cualquier cosa, ¿vale? Esto a veces es difícil hacérselo entender, por ejemplo, a los jefes. ¿Vale? ¿En qué sentido? Yo sé, jefe, tengo que acceder a todo. Ya, pero es que no te interesa, porque a lo mejor, ¿para qué te interesan los detalles de tal programita si tú lo que tienes que saber es los beneficios al cabo del mes? No. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchos de los ataques están dirigidos a los jefazos, ¿vale? El whale fishing. Es spear fishing porque está dirigido, whale porque pertenece a las ballenas, o sea, a los grandes peces, a los peces grandes. ¿Vale? ¿En qué sentido? Muchas veces se aprovecha que tienen privilegios a todo y que además dicen, una contraseña, ¿vale? Ya os digo, esto va cambiando con el tiempo. Entonces es más fácil hacerse con ese tipo de cuentas a veces, cuando uno pensaría que debería ser lo más complicado, y como tienen privilegios para todo, pues... Bien, más cosas. Separación de privilegios. ¿Qué idea está por detrás de esto? Vamos a trabajar con defensa en profundidad, es decir, varias capas de seguridad, lo que veíamos, varios mecanismos en capas de cebolla. Es decir, tenemos que nuestra seguridad va a depender de más de una condición. Si se supera un mecanismo, un sistema de protección, pues va a haber otro que va a intentar pararlo, ¿vale? Esto no siempre es posible y, como siempre, a lo mejor tener todos los mecanismos de seguridad posibles y disponibles me sale económicamente inviable.
Luego hay otro aspecto que también es muy importante, que es la aceptación psicológica. Es decir, si a mí me obligan a utilizar algo, pues como decía el otro día, tengo que cambiar la contraseña cada semana, pues mira que no. O uso algo que no sea útil, ¿vale? Entonces, si yo consigo esto, los usuarios van a utilizar los mecanismos de manera correcta y automáticamente. Y no lo van a cuestionar, ¿vale? Y muchas veces basta con explicarles por qué y también escucharlos para atender aquello que les puede facilitar esa seguridad. ¿De acuerdo? Otro elemento fundamental, diseño abierto, ¿vale? Hay mucha discusión, sigue habiendo, entre qué es más seguro, un sistema cerrado o un sistema abierto. No solo el código, sino también el diseño, ¿vale? Entonces, nosotros, y en seguridad, básicamente se trabaja con el principio de Kirchhoff, no Kirchhoff el de circuitos que habréis visto. Kirchhoff nos dice, bueno, tiene unos cuantos, pero el básico que nos interesa es que la seguridad no debe depender de la ignorancia del atacante. ¿De acuerdo? Es decir, si yo pienso que mi atacante es tonto, que nunca va a adivinar cómo lo he hecho, que como yo he creado este algoritmo estupendo, no va a conseguir romperlo nunca, estoy vendido. ¿Vale? ¿Significa esto que tenga que dejar todo abierto, todo conocido? No, obviamente las claves, vamos a ver que no. ¿De acuerdo? Es decir, puede haber algo que sea oculto, pero lo mínimo imprescindible. ¿De acuerdo? Y además, ¿eso qué va a facilitar? El escrutinio público. ¿Y ese escrutinio público qué va a hacer? Pues que intente romperlo más gente. Si no se consigue romper, hay más garantías de que es seguro. Ahora, tampoco es garantía 100%. ¿Vale? Cuando hablamos de diseño seguro, no necesariamente tiene que ser que el código fuente esté disponible. ¿Vale? Si hablamos de sistemas seguros al completo, sí, vamos a tener todo abierto. En algunos casos solo tenemos el código, no tenemos el diseño. ¿Vale? Aquí estamos en la parte de diseño, pero ya os digo, se puede trasladar también a la parte de código. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenía pensado poner un debate, pero vamos un poco rápido, mal de tiempo, así que otro día. Entonces, si resumimos los principios de diseño, vamos a basarnos en simplicidad y restricción. Es decir, vamos a conseguir o buscar diseños sencillos que eviten que pueda haber muchas cosas que vayan mal, que eviten inconsistencias, que sean más fáciles de entender y vamos a minimizar los privilegios, los accesos y las interacciones. ¿Alguna duda? Bien, en cuanto a la programación, vamos a programar defensivamente. ¿Qué significa esto? Voy a desconfiar de lo que me venga ajeno. También os digo, de lo propio también hay que desconfiar, porque uno mete la pata también. Hay que revisar las configuraciones por defecto. Ya os dije que muchas de las vulnerabilidades venían simplemente de malas configuraciones. Hay que tener mucho cuidado con las entradas, como vimos, tanto para el desbordamiento de memoria como para la inyección de código, etcétera, etcétera. Y hay que manejar casos imposibles. ¿En qué sentido? Lo que hoy puede ser imposible puede que deje de serlo en breve tiempo o en un tiempo razonable. Es decir, el DES de 56 bits era seguro en un momento determinado, a medida que aumentó la capacidad computacional, dejó de serlo. ¿De acuerdo? Ya veréis lo que es el DES, algoritmos criptográficos, simétricos, etc. ¿Vale? Más cosas. Proteger las estructuras de datos y las funciones internas. Es decir, si utilizamos un lenguaje tipado que haga control de los accesos a memoria, va a ser más difícil que nos hagan un desbordamiento de memoria. Ahora, ¿qué ocurre? Que a lo mejor la distancia que hay con el lenguaje máquina hace que pueda llegar a menos detalle de lo que a mí me interese.
aspectos relacionados con las estructuras de datos. Tener un compilador que sea o que cubra o que incorpore mecanismos últimos de defensa. ¿Vale? Entonces, ¿me conviene usar siempre el último? Aunque ahí os ponga utilizar el último compilador siempre que sea posible. ¿Siempre el último en cualquier momento? Pensad que el compilador puede tener a su vez vulnerabilidades. De hecho, ha habido ataques que se han basado en debilidades de los compiladores. ¿Vale? Entonces, me interesa el último, pero siempre que ya haya tenido un periodo de prueba, vamos a decir, que me garantice que es seguro. O a lo mejor no, mira, tengo que usar el último porque ya, si no, no consigo, por ejemplo, proteger la pila. ¿Cómo? Si recordáis, aparecieron un poco por encima en la clase pasada lo que eran los canarios. ¿Vale? Hay una solución que es el stack guard, ¿vale? Que lo que hace, como os decía, es escribir ciertos valores aleatorios. Bueno, hay distintas alternativas, pero la más segura es que sean valores aleatorios, ¿vale? Antes del puntero al marco de pila o antes de la dirección de retorno, dependiendo de la solución, y comprobar si han cambiado. Si han cambiado antes de utilizar, lo diré, cuando vayamos a utilizar la dirección de retorno, es que puede que esa dirección de retorno haya sido machacada. ¿Vale? Y luego hay soluciones que tienen que ver con librerías que se empleen, como puede ser libsafe, que comprueban si hay espacio suficiente antes de ejecutarlo. Pues si os dais cuenta, cuando utilizamos canarios, nos damos cuenta del ataque o del desbordamiento de memoria una vez se ha producido. ¿Vale? En este caso, en el caso del libsafe, esa comprobación se hace antes. Ya os digo, ejemplos para que veáis cuáles existen soluciones. Más, podemos marcar el segmento de pila como no ejecutable, que es lo que os decía el otro día también. Podemos cifrar los punteros, es decir, los punteros, la dirección de retorno, el puntero al marco de pila, con una clave. ¿Vale? Un tipo de cifrado es hacer un XOR, que eso suena a lo mejor también de las funciones lógicas. Ya veremos cómo funciona, pero hacer un XOR es un algoritmo de cifrado muy sencillo. ¿Dónde radica la fortaleza? En la clave, obviamente, ¿vale? Porque el algoritmo es sencillísimo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si al descifrar esos punteros yo no llego a algo que exista o algo que yo conozca, no pueden dirigir a un código concreto, ¿vale? Más cosas. Aleatorización. ¿En qué sentido? Yo puedo aleatorizar el espacio de direcciones, de modo que el atacante no sepa dónde está la dirección de la instrucción que quiere ejecutar. O bien puedo aleatorizar el conjunto de instrucciones. ¿Qué significa? Que según se cree el entorno de ejecución para un proceso, se van a utilizar unas instrucciones concretas u otras instrucciones concretas. Son instrucciones equivalentes, pero vamos a decir que en el caso de que se emplee un conjunto de instrucciones, no se va a entender el otro conjunto de instrucciones, de modo que el atacante no sepa cuál es el conjunto de instrucciones concreto que se está empleando y se evite el ataque. Y luego vamos a hablar de actualizar el sistema por patches. Y aquí es donde yo os preguntaba, ¿inmediatamente? ¿Vale? Que no sé por qué ha aparecido antes, lo habré... La idea es, igual que cuando hablaba de los compiladores, el parche puede introducir más vulnerabilidades. Si no es algo que inmediatamente me interese solucionar, pues a lo mejor me puedo esperar un poco. Si es una vulnerabilidad para la que hay ataques muy señalados, como el WannaCry, pues no, mira, me interesa protegerme frente al ransomware, ¿vale? Como os decía, la criptografía tiene la vertiente de algoritmos, diseño, etcétera, y tiene la vertiente de que ya están las funciones creadas. Yo puedo emplear implementaciones que ya existen o puedo crear la misma, pero
generalmente no se recomienda. ¿Vale? Muchas veces no es que el algoritmo, como os decía otras veces, sea vulnerable. Lo que es vulnerable es la programación de ese algoritmo, la puesta en práctica de ese algoritmo. O las claves, la gestión de claves, creación, distribución, almacenamiento. ¿Vale? Más cosas. Hay guías específicas para lenguajes concretos, sistemas operativos concretos, entornos de programación concretos. ¿Vale? Cuando hablaba antes de parchear, si vosotros estáis desarrollando el software, si estáis programando, ¿qué es lo que parcheáis? Pues justamente a lo mejor eso, los entornos de programación. No parcheáis, podéis parchear también el sistema operativo, ¿vale? Que estéis empleando, pero no es que parcheéis un programa que sea vulnerable en sí. Y luego todo lo que tiene que ver con pruebas, verificar y validar. ¿Qué diferencia de verificar y validar? ¿Qué diferencia hay? Si hay alguna. ¿O es lo mismo? O a veces se utilizan mal, ¿eh? Yo a veces también me equivoco. Y las utilizo indistintamente o las utilizo... ¿Os han explicado algo de esto? ¿Qué diferencia hay? ¿O no hay ninguna? ¿No hay ninguno que se anime? Vale, cuando hablo de verificar, lo que estoy diciendo es que algo funciona. ¿Vale? Como está especificado, validar es que funciona como quiero que funcione, con las características que me ha pedido el cliente o que yo están determinadas en mi diseño, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, podemos hacer revisiones manuales. Pues yo voy revisando mi código, que seguramente os ha ocurrido muchas veces, aunque utilicéis a veces depuradores, y tenéis que encontrar dónde está el fallo. ¿Vale? El fallo por el que no funcione o el fallo por el que la seguridad se ve comprometida. Y luego, como os decía antes, hay herramientas de análisis estático, es decir, hay herramientas que para las vulnerabilidades conocidas me hacen análisis del código. ¿Vale? Incluso hay algunas herramientas en las que se trabaja, aunque yo no conozco todavía ninguna que esté, vamos a decir, muy aceptada, para analizar el diseño. ¿Significa esto que la revisión manual no es necesaria? Como os decía antes, no. No me lo garantiza. Me garantiza que aquello conocido, aquello que yo sé que existe, puedo dar con ello. Ahora, para todo aquello que es nuevo, ¿qué hago? Pues manual. ¿Vale? Luego existen herramientas de análisis en tiempo de ejecución. ¿Vale? Fundamental. Los compiladores o los intérpretes o las máquinas que estemos empleando tienen que poder prepararse para esto. Y pueden ralentizar la ejecución. ¿Por qué? Porque por un lado se está ejecutando el sistema y por otro lado se está ejecutando este seguimiento. ¿Vale? Veremos algunas soluciones que se basan en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con esto, a lo mejor he ido un poco rápido al final, pero si he ido rápido y tenéis dudas, ahora justo es el momento de preguntármelas o el próximo día también. ¿Queréis comentar algo? ¿Alguno? Vale, entonces, ya para terminar, os voy a mostrar, si recordáis, os dije, bueno, tenemos la National Vulnerability Database y podéis buscar vulnerabilidades, podéis buscar todas, ¿vale? Si me hace caso, ¿vale? Todas las que tienen, o podéis buscarlas. Podéis buscarlas, por ejemplo, por tipos. Pues podéis buscar, por ejemplo, imaginad que buscáis desbordamiento. Pues resulta que hoy mismo
ha habido una de desbordamiento de memoria. A ver. ¿Vale? Algo del buffer de tamaño estático en el montículo, ¿de acuerdo? Y eso puede dar lugar a un desbordamiento de memoria basado en el montículo. ¿Vale? Pues si os metéis aquí podéis ver más detalles, aunque todavía no creo que tengan muchos porque lo acaban de sacar. Y incluso podéis hacer estadísticas en... A ver. Vamos a ver. ¿Vale? Tenéis, pues, todos aquellos ataques o todas aquellas vulnerabilidades que tienen que ver con desbordamiento. No sabemos si son de desbordamiento en sí, pero que pueden... desbordamiento aparece en su descripción, ¿vale? O todas las que hay de desbordamiento según los distintos años, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Vale, pues esto es simplemente, ya os digo, para que pues, tenéis interés y queréis buscar más detalles y además muchas de estas vulnerabilidades tienen enlaces a páginas donde los explican detalladamente y explican detalladamente ataques que se han llevado a cabo con ellas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas? ¿Dudas? Bien, entonces dejamos la clase por hoy y nos vemos el martes que viene. ¿De acuerdo? Pues adiós a todos. Y cualquier duda que tengáis me vais preguntando o las apuntáis para el próximo día. ¿De acuerdo? Adiós.